Bueno, de este tema 3 de la Edad Moderna vamos a ver el tercer punto, que es la monarquía hispánica en el siglo XVI. Siglo XVI, recordar que era la primera etapa de la Edad Moderna, que correspondía al siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. ¿Vale? Hablamos de... Bueno, vamos a ver. ¿De dónde vienen los... Ay, perdonad, chicos. ¿De dónde vienen los Austrias? Dice, Carlos de Habsburgo era nieto de los reyes católicos. ¿Os acordáis de que estuvieron allí, pues eso, casando a sus hijos con unos y con otros? Bueno, veis aquí a la derecha la herencia de Carlos I. Dice, Fernando II de Aragón y Isabel de Castilla, ¿vale? Se casaron y tuvieron una hija que se llamaba Juana, la que todos conocéis como Juana la Loca. Por otro lado, María de Borgoña y Maximiliano I de Hamburgo también se casaron y tuvieron a Felipe I. Juana, la hija de los reyes católicos, fue casada con Felipe I. Le llamaban Felipe el Hermoso. Se casaron y tuvieron un hijo que era Carlos I de España y V de Alemania. Tenía o pertenecía a los dos imperios, el imperio español, que veis en la zona roja, la herencia de los reyes católicos o rosa fucsia, ¿vale? Y la herencia austriaca, que la veis en verde, ¿vale? Claro, al ser el nieto de reyes de España y de reyes de Alemania, él era rey de todo el imperio, con lo cual todavía tenemos más posesiones. A todas esas posesiones hay que añadirle las posesiones americanas, que veis aquí en este mapita justo a la izquierda, veis América, sur de América del Norte y toda la zona oeste de América del Sur. ¿Vale? Bueno. Carlos era también nieto del emperador de la Casa de Austria, por lo que heredó también territorios en Europa Central y fue elegido emperador de Alemania, lo que acabamos de decir, ¿vale? Carlos I de España y V de Alemania. Durante su reinado, Carlos I sufrió rebeliones en Castilla y Aragón debidas a su origen extranjero y a sus exigencias económicas. En España, exigencias económicas, hablamos de que él pedía muchos impuestos a la población, con lo cual había gente que no, o sea, población que no quería a Carlos I como rey. Y luego porque, claro, él venía de otro imperio, del imperio alemán. Entonces, al ser extranjero, pues había gente que tenía sus reticencias. Dice, Carlos I defendió con dureza el catolicismo y los intereses de la monarquía. Por ello se enfrentó a Francia, a los cristianos protestantes alemanes opuestos a la Iglesia Católica de Roma y a los turcos musulmanes que avanzaban hacia Europa. 3 frentes, ¿vale? Contra los alemanes, contra los franceses y contra los turcos. O sea que sí que tuvo rebeliones dentro y fuera. Un imperio sin emperador. ¿Por qué decimos esto? Felipe II heredó en 1556 los territorios de su padre, Carlos I. El hijo de Carlos I, Felipe II, hereda todos estos territorios. Desde 1581 reinó también en Portugal. Añadimos Portugal. Sus territorios formaron el gran imperio de la monarquía hispánica, aunque nunca llevó el título de emperador. En 1561 el rey fijó la capital en Madrid, o sea que a partir de ese momento, de 1561, Madrid fue la capital. Al igual que su padre, Felipe II defendió con dureza el catolicismo. Además de los conflictos con turcos y protestantes, también se enfrentó a países europeos como Francia e Inglaterra y murió en 1598. Recordar, Carlos I, que había sido su padre, había tenido rebeliones con los alemanes, con los franceses y con los turcos, con los musulmanes.
Y Felipe II, su hijo, que veis que todavía tenía más poder incluso que su padre, también se enfrentó pues eso, a Francia, a Inglaterra y también defendió el catolicismo. Recordar que para San Lorenzo del Escorial, para el Escorial, Felipe II fue muy importante, ya lo veremos. Las exploraciones y conquistas. En el siglo XVI, navegantes al servicio de la monarquía hispánica dieron la primera vuelta al mundo y conquistaron nuevos territorios en América. Allí fundaron ciudades e impusieron la religión católica y la lengua castellana. Por eso en Sudamérica, por ejemplo, prácticamente la mayoría de la población es católica. Los colonizadores, llamados así por Colón, llevaron a América caballos, ganado y cereales que plantaron en sus haciendas. A su vez, trajeron a la península grandes cantidades de oro, de plata, además de alimentos como el maíz, el tomate, la patata o el cacao. Así que nosotros llevábamos para allá y también trajimos a España. Con lo cual enriquecimos mucho de un lado y del otro. Pero sobre todo nos enriquecimos nosotros porque utilizábamos a los indios americanos como esclavos y además nos traíamos el oro y la plata para poder seguir conquistando otros países. Las riquezas y el comercio con América enriquecieron a algunos nobles y burgueses castellanos, pero la mayoría de la población siguió dedicándose a la agricultura y a la ganadería. Bueno, esto es lo que os hablaba antes. ¿Veis? La cultura renacentista. Hablábamos de que el siglo XVI era la época del Renacimiento. Vamos a ver el Palacio Monasterio. El Palacio Monasterio del Escorial. Vemos representada una procesión religiosa, un artesano, un noble, un monje, a Felipe II en la silla de Felipe II, con los planos y el Greco pintando una obra de arte. Tenéis en Toledo muchísimas obras del Greco. Y leemos lo que pone debajo. Dice, los artistas del Renacimiento se interesaron por Grecia y por Roma, por lo que en sus edificios usaron arcos de media circunferencia y en muchos cuadros vestían a los personajes como lo hacían en la antigüedad. En España, el arte dependía de los encargos de la monarquía y la iglesia. ¿Por qué? Pues porque eran los que tenían el dinero y eran los que pagaban a los artistas. Por lo que la mayoría de las obras fueron palacios e iglesias, o esculturas y pinturas para decorarlos. Entre todos destacaron el monasterio y palacio de San Lorenzo del Escorial, situado en las proximidades de Madrid, y encargado por Felipe II, y las pinturas del Greco, quien deseaba trabajar para el rey, como realizó gran parte de su obra para conventos e iglesias. Y como siempre, el cuadrito rosa, hacemos el resumen. El siglo XVI se desarrolló la monarquía hispánica de Carlos I y Felipe II, ¿vale? Y tened en cuenta, yo creo que os ha quedado bastante claro con este cuadrito, ¿vale? De quién es hijo Carlos I y Felipe II, hijo de Carlos I. Y América aportó al imperio riquezas y alimentos. Los españoles impusieron su cultura y explotaron a los indios. Creo que también ha quedado claro eso.